Continuamos con la ponencia de la analgesia regional en la cirugía de cadera al intervencionismo en el dolor crónico en cadera, por el doctor Alejandro Venencia, médico anestesiólogo, experto en dolor y cuidados paliativos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, con posgrado en técnicas intervencionistas en dolor crónico refractario, CAIDVA, Universidad Nacional de La Plata. Además, es docente en posgrado universitario en técnicas intervencionistas en CAIDVA y la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y con Fellow Interventional Pain Practice World Institute of Pain. Bienvenido. De la anestesia regional a la cirugía de cadera en el intervencionismo del dolor crónico. Se preguntarán el porqué del título. Yo creo en lo personal de que es indivisible, es decir, sobre todo a nivel cadera, es importante, digamos, tener conceptos tanto de manejo de anestesia regional en sí mismo y algún que otro concepto, aunque no sea el tema fundamental de esta jornada, acerca de lo que es el dolor crónico. En definitiva, el dolor crónico comienza en un dolor agudo postoperatorio maltratado o subtratado, por decirlo de alguna manera. Sabemos que la fractura de cadera es una de las patologías comunes. Podemos agregarle a todo esto los estudios los procedimientos de artroscopía de cadera con finalidad terapéutica, que obviamente por la posición quirúrgica que exige una artroscopía de cadera y por la penetración de los trócares dentro de la cápsula articular van a generar dolor en el postoperatorio. Pero, digamos, a los fines prácticos, el paciente fracturado de cadera va acompañado de comorbilidad. El solo hecho de estar en cama ya es una comorbilidad. Los riesgos van a aumentar notablemente y creo que tiene implicancias notables el uso o el no uso de anestesia regional en la cirugía de cadera. Sabemos que es un paciente que tiene la movilidad limitada en todo el perioperatorio, tiene incremento en la incidencia de trombosis venosa profunda y hay incrementos en la incidencia de infección pulmonar y hay incremento de la mortalidad. Después veremos qué incidencia tiene la anestesia regional. El espectro quirúrgico va a ir de la artroplastía de cadera a la artroplastía parcial a la artroplastía total y habría que agregarle la artroscopía de cadera. La intervención analgésica o intervención anestésica. Bueno, esta es una disquisición, después veremos el porqué. En el caso de la fractura de cadera tenemos como opciones el PEMBLOC, el bloqueo 3 en 1, bloqueo de la fascia ilíaca, el bloqueo femoral, el bloqueo del obturador. Se le podría agregar algunos otros bloqueos, como por ejemplo bloqueo del cuadrado lumbar o bloqueos paravertebrales también, para poder tratar analgesia para dar analgesia. Es indispensable conocer la neuroanatomía periarticular. Esta publicación de 2012 lo que hace es dividir la cápsula articular de cadera y ver cuál es la distribución tanto de fibras sensoriales como de mecanorreceptores. Y lo que podemos ver es que en la división superior y lateral de la cápsula articular tenemos la mayor densidad de mecanorreceptores y de fibras. El trabajo de Garner es de 1948, pero hay trabajos que lo preceden, como el de Crubelier en 1844, el de Rudinger de 1857. Es el primero en realizar un estudio sistemático de la inervación de cadera. Sostiene que la inervación está dada por el femoral, por el obturador ciático y glúteo inferior. Describe ramas musculares que terminan en la cápsula articular. Describe ramas del obturador que terminan en ligamentos capsulares. Está el ligamento de Chandeluk y ya el trabajo de Sadowski, con una N mayor de 30 disecciones, nos hace referencia a la inervación dada por el femoral, por el obturador, por el ciático y por el glúteo superior, dándole ramas articulares. También describe inervación que proviene del nervio al recto anterior y del vasto lateral o de ambos.
Y después Geselevich, sobre 20 especímenes, estudia la frecuencia de la variación. Describe, además del femoral, ramas musculares del femoral que terminan en la cápsula articular tinio. Esta es la publicación de Garner de 1948, donde lo que vamos a ver básicamente es un nervio femoral, un nervio obturador, ramas capsulares que se desprenden del femoral, ramas capsulares que se desprenden del obturador, y también describe ramas capsulares que provienen del nervio glúteo superior. Por ejemplo, el nervio glúteo superior es un nervio muy visible por vía ecográfica, es decir, que uno, si le diéramos trascendencia a esta publicación, podríamos buscar el nervio glúteo superior y bloquearlo. Y ya en el aspecto posterior, la descripción consistente es un nervio que proviene, que deriva hacia el músculo cuadrado femoral. Recordemos que el cuadrado femoral está entre la tuberosidad isquiática y el trocánter. En el mismo trabajo de Garner podemos ver ramas capsulares que provienen del obturador, del tronco principal, esta es la rama capsular, ¿sí? Y a su vez me habla de un nervio accesorio obturador. El accesorio obturador es un nervio inconstante, proviene aproximadamente del 22%. Por otro lado tengo el nervio femoral, que me va a dar a su vez ramas capsulares. ¿Qué nos dice la evidencia actual? La evidencia actual nos habla de que este trabajo es muy importante porque la conclusión es que el uso de bloqueos nerviosos periféricos en comparación con el no uso de bloqueos nerviosos periféricos, sobre todo en el reemplazo articular de cadera, se asociaba con menores probabilidades de complicaciones importantes en el periodo postoperatorio. Acá hay trabajos observacionales y hay ensayos randomizados controlados, ¿sí? Y me muestran todas las complicaciones y la variabilidad que existe, el riesgo que hay sin bloqueos nerviosos periféricos y el riesgo con bloqueos nerviosos periféricos. Por ejemplo, el fallo respiratorio es de 174 cuando no hay bloqueo nervioso periférico y de 71 cuando hay bloqueos nerviosos periféricos, o sea que es notable la diferencia de fallo respiratorio sin bloqueo y con bloqueo. Es mucho menos cuando uno realiza un bloqueo nervioso periférico. Lo mismo que la incidencia de neumonía. La incidencia de neumonía es de 17 por cada 1000 cuando hay bloqueo analgésico y de sin bloqueo de 17 cada 1000 y de 6 cuando con bloqueo nervioso periférico. Este es un trabajo interesante porque nos permite ver que el bloqueo transpectíneo me permite distribuir el anestésico local, en este caso obviamente el contraste, en el tronco común del nervio obturador. Es decir, que yo puedo bloquear el obturador antes de la división de la rama anterior y de la rama posterior. También habla de que el obturador se encontró en 14 sobre 14, el 100%, y que el accesorio obturador es inconstante, estaba presente en 3 de 14, o sea, en un 21%. Los conceptos de variabilidad anatómica son importantes a tener en cuenta. Recordemos que la variabilidad anatómica va a determinar el éxito terapéutico o el fracaso. Me puede determinar el fracaso de un bloqueo, por ejemplo, si no tengo en cuenta de que existe la variable anatómica. Este estudio, publicado en Regional Anesthesia and Pain Medicine 2018, divide la cadera en 4 cuadrantes. La cápsula anterior, en un cuadrante superolateral, un superomedial, un inferolateral y un inferomedial. Eso me da una frecuencia de inervación de la cápsula anterior de la cadera por las 3 estructuras neurales, el femoral, el obturador y el accesorio obturador, con una constancia del 100% del femoral y del obturador, 100%, pero una variabilidad anatómica del accesorio obturador donde vemos que es inconstante. Esto es un estudio anatómico, divide la zona de la incisión en una zona segura, en zonas peligrosas y en zonas de precaución, ¿sí?
lo que vieron es que había que tanto el femoral como el obturador tenían ramos de la cápsula anterolateral, el obturador de la anteromedial, el nervio glúteo superior para el aspecto posterolateral de la cadera, el nervio para el cuadrado femoral en el aspecto postero inferior y el ciático en el aspecto postero superior de la cápsula articular. Esta es la publicación del 2018, donde toma reparos anatómicos de inervación, tiene en cuenta la espina ilíaca anteroinferior, toma en cuenta la eminencia iliopectínea y vamos a ver que si yo coloco mi aguja entre la espina ilíaca anteroinferior y la eminencia iliopectínea, estaría bloqueando ramos capsulares del femoral. Esta es la entrada para el PEMBLOK, y si yo utilizo volúmenes entre 10 y 20 mililitros, vamos a ver que eso estaría difundiendo y me estaría dando bloqueos tanto de las ramas capsulares del femoral como de las ramas capsulares del obturador. En esta disección podemos ver el femoral, ¿sí? Y los ramos capsulares que se desprenden del femoral, podemos ver el obturador y los ramos capsulares que se desprenden del obturador entrando en el aspecto inferomedial del acetábulo. Los resultados analgésicos del PEMBLOK. Esto es el PEMBLOK solo en 11 estudios con una N de 35, tanto para la recolocación de la cadera, para la cirugía de cadera, para la analgesia en fracturas de cadera, reportaron no haber necesitado opioides intravenosos u orales. El PEMBLOK, en combinaciones con otras técnicas como bloqueos del femoral o del fémoro cutáneo lateral, se describieron en 9 estudios con una N de 32 sometidos a artroscopía, artroplastía o remoción de material de osteosíntesis. Todos indicaron analgesia suficiente y poco o nulo consumo de opioides por 72 horas. Este es el PEMBLOK como técnica única. ¿Cuál fue el resultado? Compararon la anestesia local con infiltración. No se reportaron efectos adversos. Los scores de dolor fueron altos en las primeras 24 horas del postoperatorio y en 3 de 10 hubo alto consumo de opioides, un equivalente a 8 miligramos de morfina. A mí no me parece que sea tan alto esto, pero bueno, lo da como un consumo alto. El PEMBLOK como una técnica anestésica única, en este caso lo que hicieron fue una luxación de cadera o dislocación de cadera con una reducción exitosa en ambos pacientes sin necesidad de analgesia o anestesia adicional. No se reportaron resultados adversos y no hubo un grupo comparativo. La evidencia actual del PEMBLOK me dice que el PEMBLOK reduce el consumo de opioides en las primeras 24 horas después de la cirugía y reduce los scores de dolor al menos en las 12 horas posteriores a la cirugía. En este otro trabajo, publicado en el 2023, hay una comparación de la eficacia del nerve group pericapsular versus el bloqueo de la fascia ilíaca para la cirugía de cadera. La conclusión fue que hay moderada calidad de evidencia que sugiere que el PEMBLOK puede resultar en mejor analgesia que el bloqueo de la fascia ilíaca en pacientes bajo cirugía de cadera. ¿Sí? El PEMBLOK versus la fascia ilíaca, lo que se vio es que los del grupo del PEMBLOK, que era una N de 25, versus el grupo del bloqueo de la fascia ilíaca, una N de 25, por ejemplo, había 0 bloqueo motor en el grupo PEMBLOK, pero sí había bloqueo motor en el compartimento de la fascia ilíaca. 0 parálisis y hubo 4 parálisis, o sea, una anestesia total, bloqueo motor absoluto, en el grupo de la fascia ilíaca, y en el resto los parámetros son iguales o similares. Recordemos que el dolor genera rigidez, la rigidez genera inestabilidad o menor movilidad, eso me lleva a la atrofia muscular me lleva al dolor. Esto me da la osteoartritis, la artritis, la necrosis, la coxartrosis, el dolor post-trauma, el dolor post-operatorio persistente, el dolor post-artroplastía total. Las implicancias de la artroplastía total de cadera tiene tasa de fracaso del 5 al 15, empeoramiento de los síntomas, dolor postquirúrgico persistente en 7 al 28%, duración del implante.
La denervación articular de la cadera, el nervio del accesorio obturador, hay targets neurales como el nervio femoral y el nervio obturador. El bloqueo diagnóstico previo a la denervación. 10 de 14 publicaciones describen bloqueos diagnósticos pronósticos con volúmenes anestésicos locales de 0,5 a 3 mililitros. Ninguna publicación aclaró si el bloqueo diagnóstico pronóstico fue perineural o intraarticular. ¿El Pemblock es verdaderamente pericapsular? Bueno, este fue un trabajo de disección, inyectando 10 mililitros e inyectando 20 mililitros. ¿Sí? Inyectando 10 mililitros, parece ser que bloquea ramos articulares del femoral, ramos articulares del accesorio obturador y dejaría libre el accesorio, el nervio obturador. Si inyecto 20 mililitros, vamos a ver que la distribución ya aborda o compromete al nervio obturador en sí mismo. Bueno, esto muestro esta imagen porque tanto me sirve para anestesia regional como para dolor crónico. Este sería el trayecto de la aguja entrando entre la espina ilíaca anterior inferior y la eminencia iliopectínea. ¿Sí? Ahí estaría bloqueando ramos capsulares del femoral. Si vendría a la eminencia iliopectínea, estaría bloqueando, si existiese, ramos capsulares del accesorio obturador. Fluoroscópicamente lo podría ver de esta manera. Ahí estaría con cánulas de radiofrecuencia para las ramas capsulares del femoral. Y acá estaría el tear drop, que sería ni más ni menos que el aspecto inferomedial del acetábulo, donde estoy bloqueando ramos capsulares del obturador que está saliendo del agujero obturador, en esta dirección. Reparos para la fluoroscopía, para el nervio femoral y para el nervio obturador. Acá sería para el nervio glúteo superior y para el cuadrado femoral en el aspecto posterior. Esto se ve ecográficamente. Esto es más difícil de ver ecográficamente, pero sí se puede ver. Pero no tiene razón de ser, en el caso nuestro, para analgesia regional, utilizar fluoroscopía. Esto lo puedo hacer ecográficamente. Como conclusión, está demostrado que los bloqueos nerviosos periféricos tienen menor influencia sobre la hemodinamia, la función respiratoria y la conciencia comparativamente con otras opciones analgésicas para el dolor sistémico. Los bloqueos nerviosos estarían recomendados como recurso de primera línea para la cirugía de cadera a los fines de reducir las dosis de opioides, acortar el tiempo de recuperación postoperatoria y disminuir el riesgo de neumonía. Tanto el bloqueo de la fase ilíaca como el Pemblock son opciones seguras en la patología dolorosa de la cadera quirúrgica, y la evidencia actual posiciona en mejor lugar al Pemblock por la cobertura sobre el obturador respecto al bloqueo de la fase ilíaca. No sería esto el tema de esta charla, pero bueno, creo que no lo puedo dividir. La evidencia actual aún es débil con respecto a la radiofrecuencia en cadera, fase en ensayos randomizados controlados. Tenemos que conocer la anatomía, el manejo de la ecografía y de la fluoroscopía, y no obstante lo reportado hasta el momento está posicionado como un recurso muy promisorio para tratar dolor crónico de cadera. 14 publicaciones reportan reducción del dolor que va desde un 30 a un 90% postproceder. Sobre la mejoría funcional no sé mucho aún. Con esto creo que podemos redondear el tema. Sé que esto era sobre anestesia regional. No considero que no se puede dividir. En este caso no se puede dividir. Hay diferencia entre los volúmenes empleados en la anestesia regional y en el dolor crónico, pero los targets anatómicos son los mismos prácticamente. Por supuesto que el otro tiene una finalidad terapéutica, sobre todo para el dolor postoperatorio persistente, o para la cronicidad, o para aquel reemplazo articular de cadera en cuyo paciente sigue con dolor, que como vimos es en un porcentaje considerable. Entonces considero que son temas indivisibles. Por otro lado, los aliento a que se interioricen en el tema del dolor crónico. Creo que nos hace crecer como médicos anestesiólogos y nos hace profundizar el estudio de la anatomía y nos enriquece como anestesiólogos regionalistas. Y para concluir, quiero agradecer profundamente a la Sociedad Venezolana de Anestesia. Es para mí un honor poder participar con ustedes en este congreso de anestesia regional venezolano. Y agradecerle especialmente a la doctora María Eugenia Seijas
por la invitación. Así que repito, para mí es un gran honor y nada, espero en algún momento poder vernos personalmente y poder intercambiar conocimientos. Los saludo desde Argentina y los aliento a seguir estudiando e interiorizándose sobre estos temas que creo son apasionantes y nos hacen crecer como médicos. Les mando un fuerte abrazo desde Argentina. Muchísimas gracias.